Te acaban de aplicar toxina botulínica y te dijeron que bajo ninguna circunstancia puedes acostarte por 4 horas ni hacer ejercicio. Pues prepárate, porque la ciencia acaba de demostrar que casi todo lo que te han dicho en las clínicas estéticas es un mito absoluto. Durante años te han hecho creer que el resultado de tu tratamiento depende de que te quedes como una estatua, pero hoy vas a descubrir por qué tu Botox realmente dura poco y cómo los verdaderos enemigos están en tu rutina diaria, no en tu almohada. Durante años nos han vendido la idea de que si te acuestas después de salir de la clínica, la toxina se va a mover hacia tus ojos y te va a dejar el párpado caído. Parece lógico, ¿verdad? Pero la realidad clínica es completamente diferente. Estudios recientes y análisis retrospectivos con miles de pacientes confirmaron que evitar ciertas posiciones corporales o movimientos faciales no tiene ninguna influencia significativa en la eficacia o seguridad del tratamiento. De hecho, la difusión de la toxina depende estrictamente de la dosis, el tipo de producto utilizado y la profundidad de la inyección realizada por el profesional, no de lo que tú hagas con tu cuerpo después. Y sobre el ejercicio físico, un ensayo clínico demostró que realizar movimientos faciales suaves después de la aplicación no solo no arruina el procedimiento, sino que puede acelerar el inicio de la acción de la toxina. Así que esa ansiedad de no poder moverte es totalmente infundada. Entonces, si acostarte o moverte no es el problema real, ¿por qué ocurren los efectos secundarios graves como la ptosis palpebral, que es cuando el párpado se cae, o las asimetrías en la sonrisa? Aquí es donde la cosa se pone seria. La verdad es que estas complicaciones suceden principalmente por errores en la técnica de inyección, una dosis excesiva en el punto incorrecto o el desconocimiento de la anatomía facial por parte del inyector. El riesgo de infecciones severas, por ejemplo, está ligado casi exclusivamente a fallas en la asepsia y limpieza durante el procedimiento en la clínica y no a tu comportamiento en casa. Lo único que la ciencia médica sí recomienda evitar tajantemente es masajear o frotar vigorosamente la zona tratada en las primeras horas, ya que la fricción fuerte sí podría interferir mecánicamente en la deposición del producto. Todo lo demás son restricciones generalizadas que solo generan miedo y estrés. Si la postura no afecta, ¿qué es lo que realmente hace que a algunas personas el Botox les dure 6 meses y a otras apenas unas semanas? Si quieres que tu tratamiento dure de verdad, tienes que atacar a los verdaderos enemigos silenciosos de tu piel. Primero, el sol. La exposición solar sin protección no solo acelera el envejecimiento, sino que perjudica drásticamente la calidad de tu piel y disminuye la durabilidad visible del procedimiento. Segundo, el colágeno. A partir de los 30 años, tu cuerpo deja de producirlo de forma natural y sin esta red de soporte y firmeza, la piel cede y el efecto del bloqueo muscular se desvanece mucho más rápido. Y tercero, el secreto médico mejor guardado. La toxina botulínica depende directamente de un mineral específico, el zinc, para poder reaccionar y bloquear la contracción muscular de manera efectiva. Sin los niveles adecuados de zinc en tu organismo, la efectividad de la toxina se desploma desde el primer día, sin importar qué tan costoso haya sido el tratamiento. Entonces, cuando entiendas esto, los resultados dejarán de ser un juego de azar. Dejarás de culpar a tu forma de dormir y empezarás a nutrir la verdadera base de tu piel con colágeno, zinc y protección solar real. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios con total honestidad, ¿cuál de todos estos mitos sobre el Botox te habían hecho creer ciegamente hasta el día de hoy?